Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en junio del 2021 en Andalucía para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio, que es un ejercicio de análisis que dice lo siguiente: se sabe que la gráfica de la función f definida por f de x igual a x cuadrado más bx más 2 partido por x menos 1 para x distinto de 1 tiene una asíntota oblicua que pasa por el punto 1, 1 y tiene pendiente 2. Calcula a y b. Bien, entonces me dice que la función tiene una asíntota oblicua que es de la forma y igual a mx más n, la forma explícita de una recta, y que pasa por el punto 1, 1. Si pasa por el punto 1, 1, al sustituir x por 1 e y por 1 se tiene que verificar la igualdad, es decir, que 1 es m más n. Y me dice además que tiene pendiente 2. Bien, la pendiente es el valor de m, es el valor del parámetro m, es la pendiente de la recta, ¿no? Que es el coeficiente de la x. Entonces vamos a calcular m. ¿Cómo m quién era? Como m se obtiene, como es una asíntota, m se obtiene como el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x, es decir, m es esta expresión, límite de x tiende a infinito de f de x partido por x. Este es un cociente de polinomios. Si cuando yo divido f de x por x, lo que hago es multiplicar el denominador por x, como es x menos 1 quedaría x al cuadrado menos x el denominador, y el numerador queda como está, ¿no? Si hago el cociente f de x entre x. Bueno, y ahora tengo un límite cuando x tiende a infinito de un cociente de polinomios del mismo grado. Cuando ocurre esto, el límite sabemos que es el cociente entre los coeficientes de mayor grado. En este caso, el coeficiente de mayor grado en el numerador es a, y el coeficiente de grado 2 o mayor grado en el denominador es 1. Por lo tanto, el límite es a entre 1 es a. Ese es el valor del límite. Así que la pendiente vale a, pero me dice que tiene pendiente 2. Por lo tanto, a es igual a 2. Inmediatamente yo tengo el primer valor del parámetro. Es igual a 2 porque es la pendiente, y la pendiente es m, pero m es igual a a. Bien. Vamos a ver cómo calculamos b. Pues pasa por el punto 1, 1. Y entonces lo que tenemos es vamos a calcular n. ¿Cómo se calculaba n? N era el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el valor obtenido por m, en este caso 2, por x. Es decir, que es menos a por x, que es el límite, pero a ahora vale 2. Entonces sustituyo a por 2 tanto en el cociente principal como en lo que resta, en este ax. Sustituyo a por 2, hago la operación, el 2x al cuadrado se va a anular y finalmente me va a quedar este límite. Ahora fijaros que el numerador es un polinomio de grado 1 donde el coeficiente de grado 1 es 2 más b, sacando factor común aquí a la x. Queda límite de 2 más b por x más 2 partido por x menos 1. Entonces tengo un cociente de polinomios, ambos de grado 1, es decir, de igual grado. El límite es el cociente entre los coeficientes de mayor grado. En este caso es 2 más b entre 1. El límite sería 2 más b. Bueno, pues entonces ya tengo que n, que es la ordenada en el origen de la asíntota, es 2 más b. Me voy a la igualdad 1 igual a m más n y sustituyo m por 2 y n por 2 más b. Entonces me queda que 1 es igual a 2 más b. Es decir, que b es igual a menos 3. Bien, entonces ya tengo el cálculo de b resuelto. Bien, pasamos al ejercicio número 2. Consideremos la función continua f de r en r definida definida en dos trozos para x menor o igual que 0. Es un producto de un polinomio por una exponencial, con lo cual aquí no hay ningún problema de definición. Y para los x mayor que 0 es un cociente donde el denominador se anula en x igual a 0, pero como la tengo definida para x mayor que 0, el x igual a 0 no supone ningún problema, porque el x igual a 0 está definida en la primera expresión, y el numerador es un seno menos un polinomio, no tampoco tiene ningún problema, así que el único problema que puede surgir en la continuidad es el 0, pero me dice que la función es continua, es decir, doy por hecho de que la función tiene que ser continua también en 0. Entonces, ¿cómo calculamos a? Pues si es continua en 0, sabemos que f de 0 es el límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Quién es f de 0? f de 0 es menos 6 por elevado a 0, que es menos 6 por 1, menos 6. Eso es f de 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de la función, pues hay que estudiar el límite por la izquierda y por la derecha. Ese límite también va a dar menos 6, porque sé que la función es continua. Así que el límite por la izquierda va a dar menos 6, eso ya lo sé, porque si sustituyo x por 0 en la expresión 3x menos 6 por elevado a x me da menos 6. Y el límite por la derecha también me tiene que dar menos 6.
pero y a partir del hecho de que el límite por la derecha me dé menos 6, que es donde aparece el parámetro a, voy a calcular a. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la expresión. Si lo hago de forma directa, sustituyendo x por 0, me queda 36 por 0 menos 0 partido por 0. Es decir, es un límite del tipo 0 partido por 0, que es una indeterminación a la cual puedo aplicar la regla del L'Hopital ya de forma inmediata. Y para ello hago la derivada del numerador, es decir, la regla del L'Hopital me dice que este límite es el límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada del numerador es 36 por coseno de x menos a. Y la derivada del denominador es 3x al cuadrado. Bien, entonces vuelvo a sustituir x por 0 y me queda coseno de 0 es 1, 1 menos a por 36 partido por 0. Bueno, y aquí entonces es de donde vamos a obtener a, porque supongamos que a es distinto de 1. Si es distinto de 1, esta expresión es distinta de 0. Si el numerador es distinto de 0, al dividir entre 0 el resultado sería infinito, el límite sería infinito, pero yo me estoy viendo que el límite es menos 6. Entonces, a menos 1 no puede ser distinto de 0, con lo cual a menos 1 tiene que ser 0, tiene que darme una nueva indeterminación para poder seguir haciendo el límite. Si no, si llego aquí, si no sería infinito, como acabo de argumentar. Así que la situación es que a tiene que ser igual a 1. Bueno, y en efecto vamos a ver que efectivamente para a igual a 1, este límite me va a dar menos 6. Si a vale 1, ahora el límite me queda el límite de 36 coseno de a para a igual a 1 sigue dándome 0 partido por 0, porque me quedaría coseno de 0, 1, 1 menos 1, 0. Entonces ahora aplico la regla del L'Hopital de nuevo, y al aplicar la regla del L'Hopital es 36 por la derivada del coseno de x menos a es menos seno de x partido por la derivada de 3x al cuadrado, que es 6x, me sigue dando 0 partido por 0. Vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital y me queda menos 36 por coseno de x partido por 6. Y el límite de menos 36 por coseno de x partido por 6, cuando x tiende a 0, aquí me queda menos 36 partido por 6, que es menos 6. Efectivamente, me da menos 6. Entonces, la solución es a igual a 1. Y en el apartado b me piden que halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a menos 1. Bueno, la ecuación de la recta tangente siempre en forma punto pendiente es y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos menos 1. Esto siempre es la fórmula que tenemos que utilizar cuando queramos calcular ecuaciones de recta tangente a una función f, a la curva de una función f, en un punto x sub 0, en este caso el punto es menos 1. Entonces necesito averiguar f de menos 1 y f' de menos 1. ¿Quién es f de menos 1? Bueno, pues f de menos 1 lo tengo que calcular, aquí en la expresión cuando x es menor que 0, menos 1 es menor que 0, entonces sería f de menos 1 sería menos 3, menos 6, menos 9 por e elevado a menos 1. Menos 9 por e elevado a menos 1 es menos 9 partido por e. Y para x menor que 0, f de menos 1, vamos a ver que f' de menos 1 es calcular la derivada cuando x es menor que 0, y la derivada cuando x es menor que 0 es la derivada de 3x menos 6 por elevado a x. Esto es un producto. La derivada de un producto es la derivada del primer factor, que es 3, por el otro factor sin derivar, e elevado a x, más el segundo factor sin derivar, que es 3x menos 6 por el otro factor derivado, que es e elevado a x. Aquí podemos sacar factor común a e elevado a x, incluso a 3 por elevado a x, y si sacamos factor común a 3 por elevado a x, me queda 3 elevado a x que multiplica x menos 1. ¿Para qué hacemos la derivada? Para calcular la f' de menos 1. Entonces, ¿quién es f de menos 1? F de menos 1 ya vimos que era menos 9 partido por e. ¿Y quién es f' de menos 1? Pues f' de menos 1 es, aquí x por menos 1 es menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6. Y e elevado a menos 1 es 1 partido por e, quedaría menos 6 partido por e. Eso sería la derivada en menos 1. Sustituyendo estas expresiones en la fórmula inicial de la recta, nos queda que y más 9 partido por e es igual a menos 6 partido por e por x más 1. Desarrollando este paréntesis y despejando la y, me queda la ecuación de la recta en forma explícita, que sería esta. Esta sería la ecuación de la recta tangente pedida en el apartado B. Bien, el ejercicio siguiente me dan una función definida por, es un polinomio de grado 4,
4x al cubo menos x a la cuarta, determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Bueno, un polinomio siempre tiene dominio todo R, y a partir de aquí, para calcular el crecimiento y el decrecimiento, vamos a ver qué intervalos de monotonía tengo que estudiar. Los intervalos de monotonía son donde la derivada es positiva o negativa, es decir, tengo que estudiar el signo de la derivada para determinar cuándo es creciente y cuándo es decreciente, pero antes de determinar el signo de la derivada tengo que ver dónde se anula la derivada, para ver dónde cambia precisamente el signo, ¿no? Dónde cambia o dónde puede que no cambie, pero siempre hay que estudiar primero dónde se anula la derivada. Y la derivada es 12x al cuadrado menos 4x al cubo, que se anula cuando, aquí sacamos factor común x al cuadrado, que multiplica a 4x al cuadrado, que multiplica a 3 menos x. Esto se anula cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 3. Entonces, esos dos puntos críticos, donde se anula la primera derivada, me van a dividir el dominio, que es todo R, en los siguientes intervalos, desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Esos son los tres intervalos de monotonía donde tengo que estudiar el signo de la derivada. Para ello, cojo en el primer intervalo, en el menos infinito 0, tomo un punto cualquiera, por ejemplo el menos 1, y estudio el signo de la derivada en menos 1. Sustituyo la derivada en menos 1 y es 12 por, aquí la tengo, 12 por menos 1 al cuadrado, que es 12, 12 menos 4 por menos 1, que es menos 1, 12 más 4, 16, da positivo. Si la derivada es positiva, quiere decir que en el intervalo menos infinito 0 la función es creciente. Vamos en el intervalo 0,3. En el intervalo 0,3 voy a tomar el 1, el punto 1. Así que f' de 1, al sustituir queda 12 menos 4, positivo también. La función es creciente. Y en el 3 más infinito, cojo el 4, por ejemplo. Si sustituyo la derivada en 4, me queda 16 por 12 menos 4 a la cuarta. Eso me va a dar negativo. Y por tanto la función es decreciente. Así que ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función es creciente desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta 3, unión 0,3, y es decreciente en el intervalo 3 más infinito. Bien, no me pide nada más, pero si tuviera que decir qué es lo que ocurre en 0 y en 3, bueno, pues en 3 hay un máximo relativo, porque en 3 cambia de creciente a decreciente, y en 0 no cambia, veis que en 0 va decreciente y sigue creciendo, y la derivada se anula. Eso quiere decir que ahí hay un punto de inflexión, ahí la derivada se anula, pero en un punto de inflexión. Como no hay un cambio de creciente a decreciente, o al revés, no hay cambio, y la derivada se anula, no es un extremo, pero es un punto de inflexión. Eso lo podríamos comprobar con la segunda derivada. Bueno, no me lo piden en cualquier caso. Vamos con el apartado B. Dice, esboza la gráfica de f y calcula el área del recinto limitado por dicha gráfica y el eje de las cisas o eje de las x. Bueno, para hallar la gráfica, de momento con el crecimiento y decrecimiento solamente, pues me parece un poco información pobre. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje de las x de la función. El punto de corte con el eje de las x es igualar a 0 la función, se obtiene igualando a 0 la función, y resolviendo la ecuación resultante sacamos factor común x al cubo, que multiplica a 4 menos x, esto se anula en 0 y en 4, así que va a cortar la gráfica en el 0 y en el punto x igual a 4, al eje de las x, y en el eje de las y vas a pasar por el origen, va a ser el origen de coordenadas también, va a ser el 0, 0. Bueno, y vamos a ver ahora que tiene un extremo, dijimos, un máximo relativo, porque aquí cambia de creciente a decreciente. Aquí se observa que hay un máximo relativo en 3. Y en el 3, si la imagen es el 27, la imagen del 3, sustituyendo 3 en 4x al cubo menos x a la cuarta, me da 27. Entonces tiene un punto máximo en ese punto alto, allá arriba. Y si podemos ir haciendo un esbozo, bueno, pues no os voy a hacer un esbozo, os voy a poner la gráfica tal cual es, que sería esta. Esto es la gráfica así. Fijaros que en el 0 sigue creciendo, pero la gráfica hace tangente 0, por eso la derivada es 0, hace un punto de inflexión, pasa a ser de cóncava a convexa, justo ahí. Y luego tiene un máximo en el punto 3, 27, el 27 cae aquí arriba, y corta en el 0 y en el 4, corta el eje de las x, aquí sería el 0 y aquí sería el 4. Bueno, pues esta es la forma que tiene la gráfica. Y ahora me dice que calcule el área del recinto limitado por la gráfica y el eje de las x. Pues está claro que a la vista del dibujo ya puedo ver que es esta área que está aquí encerrada, la voy a sombrear, aquí aparece, y ya me aparece aquí el valor que me va a dar, y de todos modos vamos a comprobarlo.
¿Dónde empieza el área? Empieza en 0 y acaba en 4. Es la integral entre 0 y 4 de la función que está por encima del eje, que es la función que tenemos 4x al cubo menos x a la cuarta. Ese es el área que me están pidiendo. La integral desde 0 hasta 4 de la función. Hago la primitiva de 4x al cubo, que es x a la cuarta, menos la de x a la cuarta, que es x a la quinta, partido por 5. Esto entre los límites de integración 0 y 4. Aplicando la regla de Barrow, sustituyo esto por 4, menos, y luego lo sustituyo por 0. Al sustituirlo por 0 me queda 0 porque todo tiene x, y así que finalmente me queda esto, 4 a la cuarta menos 4 a la quinta partido por 5. Bien, haciendo las operaciones correspondientes me va a dar 256, que es 4 a la cuarta, 4 a la quinta partido por 5 es 204,8, restando me da 51,2, que es el área que me han pedido, que me coincide con lo que me salía en el programa aquí. Bien, el ejercicio siguiente, el ejercicio número 4, me dan una función definida en los no negativos de 0 a más infinito, de forma que esta función es la integral de 0 a x de 2t más raíz de t diferencial de t. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f mayúscula en el punto 2 cis x igual a 1. Igual que hemos hecho anteriormente, vamos a escribir la fórmula que me determina la ecuación de la recta tangente, que es y menos la función en el punto, en el 1, ahora la función es f mayúscula, sería y menos f de 1. Esta sería la fórmula, y menos f de 1 igual a, la pendiente es la derivada de la función f' de 1 en x menos 1. Bien, y partimos de esta función. Entonces, la derivada, ¿quién es la derivada de esta función? Por el teorema fundamental del cálculo integral sabemos que la derivada de esta función es 2t más raíz de t evaluada en x, coincide con la función, es decir, la derivada es como si elimina la integral, ¿no? Entonces sería f' de x es 2x más raíz de x, repito, es la función integrando evaluada en x. Esto es por el teorema fundamental del cálculo integral, ¿eh? Bueno, y una vez que ya tengo f de x y f' de x, voy a calcular f de 1 y f' de 1. Entonces, empezamos con f de 1. f de 1 es la integral, según la definición de la función f, es la integral desde 0 hasta 1 de esta función, 2t más raíz de t. Ahora, ¿cómo es la integral de 2t? La integral de 2t con respecto de t es 2 por t cuadrado partido por 2. Los 2 se van y me queda t cuadrado. Y la de la raíz de t es t elevado a un medio, es una potencia. Y la integral de t elevado a un medio es t elevado a un medio más 1 partido por un medio más 1. Un medio más 1 es 3 medios, dividir entre 3 medios es multiplicar por 2 tercios, y entonces al final lo que me queda es la integral de... esta integral sería t cuadrado más 2 tercios de t elevado a 3 medios, entre 0 y 1. Estas son integrales inmediatas, porque en ambos casos son potencias. Aquí t está elevado a 1 y aquí t está elevado a un medio, ¿no? Vale, pues ahora aplico la regla de Barrow, sustituyo t por 1 en esta expresión, ahora la variable es t, la sustituyo por 1 y me queda 1 más 2 tercios, menos, si sustituyo por 0, entonces me queda 0, así que al final me queda 1 menos 2 más 2 tercios, que son 5 tercios, eso es f de 1, y f' de 1 más fácil todavía, f' de 1 es 2 por 1 más raíz de 1, es decir, que f' de 1 es 2 más raíz de 1, que es 3. Pues ya tengo todo, ya tengo f de 1 y f' de 1, voy a la ecuación de la recta tangente, sustituyo y me queda que y menos 5 tercios, que es f de 1, es igual a 3, que es la f' de 1, la pendiente de la recta, por x menos 1. Desarrollando este paréntesis y despejándola ahí, obtengo la ecuación de la recta tangente en forma explícita, que sería 3x menos 4 tercios. Vale, pues ya está, pasamos al ejercicio número 5. Aquí me dan un sistema de ecuaciones lineales con un parámetro m y tengo que discutirlo según los valores de m. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escribir el sistema en forma matricial, en la forma ax igual a b, sería a donde a es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, en este caso m2 menos 1, 5 menos 4, 2, 1, 3m0, que es lo que multiplica a x y z respectivamente. X y Z la columna de las incógnitas, la matriz columna, y la matriz columna de los términos independientes, 1, 0, m más 2 quintos. Bueno, pues para discutirlo vamos a aplicar el teorema de Roche-Frobenius, y para ello vamos a estudiar el rango de A y de la ampliada en función de los valores de m. Para ello hacemos el determinante de A en primer lugar, el determinante de la matriz principal, si lo hacemos por la regla de Sarrus, y una vez simplificado me va a dar menos 6m al cuadrado menos 15m. Voy a ver para qué valores de m se anula, entonces lo igualo a 0, al igualarlo a 0 saco factor común, aquí puedo sacar factor común a menos 3m,
que multiplica a 2m más 5. Y esto se anula para m igual a 5 y para m igual a menos 5 medios. Esos son los dos valores para los que se anula el determinante, los valores de m que me van a generar los casos que tengo que estudiar para establecer la discusión del sistema. Entonces, primer caso. El primer caso es el caso más sencillo, que es cuando m es distinto de 0 y m es distinto de menos 5 medios. ¿Por qué? Porque si es distinto de los dos, el determinante de a es distinto de 0. Si el determinante de a es distinto de 0, el rango de a es 3. Y el rango de la ampliada también es 3, porque la ampliada es una matriz 3×4, donde no puede ser superior a 3 el rango, y tiene que ser 3 porque el propio menor que me sirve para justificar que el rango de A es 3, que es la propia matriz A, porque es un menor de orden 3 no nulo, me sirve también para la ampliada. Entonces los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas. Según el teorema de Rouchet, esto quiere decir que el sistema es compatible determinado, es decir, que tiene solución única. Bien, vamos para el caso siguiente, que lo voy a considerar el caso m igual a menos 5 medios. Y para el caso m igual a menos 5 medios, lo que voy a hacer es sustituir m por menos 5 medios en la matriz A, es lo lógico, y estudiar el rango de esta matriz. Sé que el rango no puede ser 3. ¿Por qué? Porque el determinante de A es 0. ¿Por qué sé que el determinante de A es 0? Lo he visto aquí al principio. Vi que era 0 para m igual a menos 5 medios, ¿no? Entonces, como estamos en el caso de menos 5 medios, el determinante de A es 0. Así que el rango es menor que 3. El rango es 2. Tengo que encontrar aquí un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo hay? Pues sí, por ejemplo, este. Este es un menor de orden 2, donde el determinante es distinto de 0. Por lo tanto, el rango es 2. Y la ampliada. Ahora me queda por ver la ampliada. Bueno, pues escribo la matriz ampliada. Aquí la tengo. Es la matriz A, añadiéndole la columna 1, 0, menos 3 medios. ¿De dónde sale ese 1, 0, menos 3 medios? Pues voy a la columna de la ampliada, que es la columna B, 1, 0. Como m es menos 5 medios más 2 quintos es menos 3 medios. Ya está hecho previamente. Este menos 3 medios, repito, es la suma de menos 5 medios más 2 quintos. Podéis hacerlo, simplificarlo y os va a dar menos 3 medios. Bueno, pues voy a ver si los menores de orden 3 son 0 o no. Entonces cojo el primer menor de orden 3, que por comodidad voy a coger el menos 1, 2, 0 y el 1, 0, menos 3 medios con la primera columna. Es decir, voy a coger la primera columna, la tercera y la cuarta, que es la que tiene menos valores enteros de entrada. Bueno, y hago este determinante, y al hacer este determinante, que ya lo he hecho previamente, me da distinto de 0. Si este determinante me da distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la ampliada. Eso quiere decir que el rango de la ampliada es 3. Y si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal era 2, por el teorema de Rouchet-Frobenius, el sistema es incompatible porque los rangos son distintos. Si el sistema es incompatible, no tiene solución, entonces no tengo nada más que comentar. Y pasamos al tercer caso, que es el caso m igual a 0, que además me dicen que lo resuelva para m igual a 0 en el apartado B. Vamos con el caso m igual a 0. Para el caso m igual a 0, ¿quién es A? A la matriz A. Ahora la matriz A se transforma en esta matriz, se sustituyo la m por 0, donde me aparece que es en esta posición, en la 1, 1 y en la posición 3, 3, 2, aquí. Y el rango de esta matriz es 2. Bueno, sé que no puede ser 3 porque el determinante de esta matriz era 0. Entonces el rango es 2. Para ver que el rango es 2 tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo encuentro? Pues sí, lo encuentro. Por ejemplo, podría ser este. Este determinante tiene determinante distinto de 0. Y efectivamente me afirmo con ello que el rango es 2. Vamos con la ampliada. Escribo la matriz ampliada. Es añadiéndole ahora la matriz 1, 0, 2 quintos. Porque cuando m es 0, ahora aquí es 2 quintos. Y hacemos los determinantes de orden 3. Hago el primer determinante de orden 3 en la ampliada, siempre tomando el 1, 0, 2 quintos y luego combinando las otras columnas. Este determinante me da 0, cojo otra combinación y me da 0, y la tercera combinación me da 0. Estas son las tres combinaciones posibles que puedo tomar de orden 3 con el determinante de la ampliada. Como todos me dan 0, quiere decir que todos los menores de orden 3 son nulos. Así que el rango de la ampliada no puede ser 3, con lo cual el rango es 2, porque siempre encuentro un menor de orden 2, me sirve el mismo menor de orden 2 para justificar que el rango es 2. Así que si los rangos coinciden y además son menores que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Como me piden que lo resuelva, ya aprovecho, ya lo resuelvo aquí, que resolverlo para m igual a 0. Bueno, pues para m igual a 0 lo voy a resolver. Entonces, fijaros que es compatible indeterminado con un grado de libertad. Eso quiere decir que le tengo que dar libertad a una de las incógnitas.
¿A cuál se la doy? ¿A X o Y a Z? Pues yo se la doy a la incógnita que no tomo en el menor de orden 2. El menor de orden 2 le he tomado las columnas de X y la columna de Y y me queda fuera la de Z. Pues es a Z a quien le doy la libertad. Z le llamo alfa, le doy un valor a Z cualquiera, le doy un valor alfa. Y me queda este sistema. Entonces me queda 2Y y 5X menos 4Z. Y me queda, aquí lo tengo, Z ahora es alfa, o vais al sistema original si queréis, y os queda que el menos alfa pasa sumando, queda 1 más alfa a la derecha, y el 2 alfa pasa restando al 0, que sería menos 2 alfa. Entonces queda este sistema, 2y igual a 1 más alfa, y 5x menos 4 igual a menos 2 alfa. Fijaros que el sistema ahora pasa a ser de dos incógnitas, con x y con y, cuya matriz principal es la matriz del menor que he tomado aquí. Y los términos independientes están dados en función de alfa, es decir, en función de z. Bueno, de aquí ya puedo despejar y directamente, y es 1 más alfa partido por 2, y sustituyendo y por 1 más alfa partido por 2 aquí, y despejo x, sería 5x menos 4y. Ahora, menos 4 entre 2 es menos 2, menos 2 por 1 menos 2, menos 2 más 2 alfa, menos 2 alfa, aquí sería más 2, eso está bien, y luego a ver, 5x menos 4y. 5x menos 4y igual a menos 2 alfa. El menos 2 alfa es este que está aquí. Y el 4y pasa sumando, que sería 4y, sería 2 más 2 alfa, que es este 2 más 2 alfa. Correcto, está bien. El 2 alfa y el menos 2 alfa desaparecen y queda 5x igual a 2. De donde x es igual a 2 quintos. Entonces ya tengo la solución para el sistema compatible indeterminado y la solución es esta. X es 2 quintos igual a 1 más alfa partido por 2 y z igual a alfa. Vale, y entonces ahora me dice, ¿hay alguna solución, se refiere a todo el sistema, ¿hay alguna solución en la que x es igual a 0? En caso afirmativa, calcúlala. En caso negativo, justifica la respuesta. En la que x es 0, bueno, en principio vemos que en el caso m igual a 0 no la hay, porque x es siempre 2 quintos. Por lo tanto, x no es 0. Entonces, el caso m igual a 0, repito, no la hay. Eso ya está justificado. La cuestión es, ¿qué ocurre si m es distinto de 0? Bueno, pues vamos aquí. ¿Y vamos a ver? Si x es igual a 0, ¿el sistema en qué se transforma? El sistema se transforma en este sistema. Observar, sustituyo la x por 0 y tiene que ocurrir que 2y menos z sea igual a 1. Tiene que ocurrir que menos 4y más 2z sea igual a 0. Y tiene que ocurrir que 3mi igual a m más 2 quintos. Para el caso m distinto de 0. Porque para m igual a 0 ya lo justifiqué. Bueno, y ahora, pero aquí fijaros en lo siguiente, que esta ecuación si la divido por menos 2, la segunda ecuación si la divido por menos 2, me queda 2y menos z igual a 0. Me queda igual que en la primera ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones iguales, lo que pasa es que una es igual a 1 y otra es igual a 0. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo que 1 es igual a 0. Esto es una incompatibilidad. Si 2y menos z es 1, no puede ser 0 al mismo tiempo y viceversa. Así que aquí hay una incompatibilidad. Si hay una incompatibilidad, eso quiere decir que no es posible. Es decir, no es posible que x sea igual a 0. Es decir, llega una incompatibilidad partiendo de que x pueda ser 0. Es decir, que x no puede ser 0. Esto sería una forma de justificarlo. Otra forma de justificarlo es, si no veis esto, si no veis esta simplificación y no veis la incompatibilidad, es resolver o discutir este sistema, cuando m es distinto de 0. Entonces vamos aquí y vamos a resolver este sistema. Matriz principal ahora es 2 menos 1, menos 4, 2, 3m, 0, ¿no? Esa es la matriz principal. Ahora las incógnitas son y y z, porque estoy dando por hecho de que x es 0. Las incógnitas son y z y el término independiente sería 1, 0, 2 quintos. Esta sería la forma matricial de este sistema. ¿Cuál es el rango de la matriz principal? Pues observar que el primer menor me da 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Aquí me da 2 por 0, 0, 0 más 3m, por ejemplo, ¿no? Y como m estoy suponiendo que m es distinto de 0, eso es distinto de 0, ese determinante de orden 2 es distinto de 0, así que el rango de A es 2. Si m es distinto de 0, el rango de A es 2. Fijaros, incluso este menor de aquí abajo sería menos 4 por 0 y aquí sería menos 6m. Si m es distinto de 0, 6m es distinto de 0, por lo tanto el rango es 2. Y la ampliada. Bien, la ampliada va a depender de m. Hago el determinante y este determinante me va a dar menos 6m finalmente. Este ya está hecho aquí por la regla por Sarrus. Hacerlo despacio, no os equivocáis, aquí este 4m con este 4m se anulan, el 8 quintos con el menos 8 quintos se anula y queda menos 6m.
Como m es distinto de 0, repito, yo estoy suponiendo siempre que m es distinto de 0, porque repito, si m es igual a 0, ya lo he visto en el apartado anterior, que x igual a 0 no puede ser, que es lo que estoy tratando de justificar. Como es distinto de 0, el rango de la ampliada es 3. Entonces, he encontrado que el rango de la principal es 2 y el rango de la ampliada 3. Eso quiere decir que este sistema, que surge del hecho de suponer que x es 0, es un sistema incompatible. Por lo tanto, no puede ser x igual a 0. Eso sería la otra forma de justificarlo. Es decir, estas son dos respuestas para la misma pregunta. Bien, ejercicio número 6. En una empresa se fabrican 3 tipos de productos plásticos, botellas, garrafas y bidones. Se utiliza como materia prima 10 kilos de polietileno cada hora. Se sabe que para fabricar cada botella se necesita 50 gramos, para cada garrafa 100 gramos y 1 kilo para cada bidón. El gerente también nos dice que debe producir el doble de botellas que de garrafas. Por último, se sabe que por motivos de capacidad de trabajo en las máquinas se producen en total 52 productos cada hora. ¿Cuántas botellas, garrafas y bidones se producen cada hora? Bueno, este es un problema de sistema de ecuaciones lineales, donde lo primero que tenemos que denominar son las incógnitas. Le voy a llamar a x el número de botellas, a y el número de garrafas y a z el número de bidones. Siempre en el orden que me lo piden, pues eso es como lo escribo. A continuación me dice que se necesita como materia prima para elaborarlos 10 kilos en total de polietileno, y esos 10 kilos distribuidos en 50 gramos para cada botella, 100 gramos para cada garrafa y 1 kilo para cada bidón. Bueno, lo voy a escribir todo en gramos porque tengo que unificar unidades. Entonces, si cada botella necesita 50 gramos, como tengo x botellas, necesitaría 50 por x. Y para la garrafa sería 100 por y, y para cada bidón 1 kilo sería 1000 gramos, 1000 por z. Y eso tendría que ser igual a los 10 kilos, que son 10.000 gramos. Esta sería la ecuación en gramos, expresada en gramos, ¿no? 50x más 100y más 1000z igual a 10.000. Bien, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación me dice que se debe producir el doble de botellas que de garrafas. Es decir, que x, que es el número de botellas, tiene que ser igual al doble de garrafas, a 2i. El número de botellas tiene que ser igual al doble de botellas que de garrafas. Se tiene que producir el doble de botellas que el de garrafas. Es decir, que si de garrafas produzco i, de botellas se tiene que producir el doble, 2i. Bien, por último se sabe que por motivos de capacidad en las máquinas se producen en total 52 productos cada hora, es decir, que el total de botellas, garrafas y bidones es de 52, es decir, que x más y más z es 52. Pues yo tengo mis tres ecuaciones, lo que tengo que hacer ahora es ordenarlas en x y z en un miembro y todo lo que no tenga x y z a la derecha, y simplificarlas todo lo que pueda. Fijaros que en la primera ecuación la puedo simplificar dividiendo todo por 50. Si divido por 50, obtengo la ecuación x más 2y más 20z igual a 200. Mucho más cómodo trabajar con esta ecuación que no con estos números tan grandes. La ecuación x igual a 2y, pues la ordeno como, pues el 2y paso restando al primer miembro y me queda x menos 2y igual a 0, ¿no? Y esta ya está ordenada y ya está simplificada debidamente, x más y más z igual a 52. Bueno, pues una vez que tengo el sistema ya ordenado, lo puedo resolver por el método de Gauss, por el método de reducción, de sustitución, como queráis. Yo lo voy a resolver por el método de Cramer. Recordad que el método de Cramer es un método que es donde cada incógnita se obtiene dividiendo el determinante, dos determinantes. En el denominador, el determinante de la matriz principal, que ya lo tengo calculado aquí. La matriz principal es 1, 2, 20, 1 menos 2, 0, 1, 1, 1. Este determinante da 56. Entonces, en el denominador siempre, para todas las incógnitas, para x y z siempre va a ser 56. Y en el numerador va a ser la matriz principal, pero se modifica la columna de la incógnita que estoy calculando, en este caso la x, por la columna b, por el término independiente, que es 200, 0, 52. Entonces, haciendo el determinante del numerador, me va a quedar este cociente que me da exactamente 30. Para la y, igual, lo único que ahora que se modifica, la matriz A se le cambia en la segunda columna, porque estoy trabajando con la y, o estoy calculando la y, se sustituye en la segunda columna la columna de los términos independientes. Y lo mismo, hago el determinante y me va a dar 15. Y para z,
pues sustituyo ahora en la tercera columna los términos independientes y me da 7. Una vez que ya los tengo calculados, siempre conviene que comprobéis que efectivamente son soluciones del sistema. Sustituyendo x, y y z en las ecuaciones me tienen que dar exactamente las identidades que tengo. Yo ya lo he comprobado antes, sé que está bien, entonces ya pasamos al ejercicio número 7. El ejercicio número 7 es un ejercicio de geometría, me dan dos rectas, R y S, una está escrita en sus formas implícitas o cartesianas y la otra está escrita en forma paramétrica. Y me pide calcular el plano perpendicular a la S que pasa por un punto 1, 0, menos 5. Bueno, esto es muy fácil. Para calcular un plano perpendicular a una recta, pues muy sencillo, el vector normal de dicho plano va a ser el vector director de la recta, O sea, aquí tengo la situación, tengo la recta S, que la conozco, tengo un punto P, que es el 1, 0, menos 5, que lo tengo por ahí, y me piden la ecuación de este plano que sea perpendicular a la recta. Obviamente el vector normal del plano es el vector director de la recta, por perpendicularidad, ¿no veis? La dirección es la misma. Entonces, ¿cuál es el vector director de la recta S? Bueno, el vector director de la recta S son los coeficientes del parámetro, son menos 2, es menos 2, 1, 2, es lo que multiplica el lambda, ¿no? Y si el vector director de la recta es el menos 2, 1, 2, tiene que ser el vector normal del plano, entonces eso quiere decir que la ecuación del plano es menos 2x más 1 por y más 2 por z, más una constante igual a 0, es decir, va a coincidir con el vector normal del plano este vector. Entonces es menos 2x más 1 por y más 2 por z más la constante, que no sé todavía cuánto es. Pero ¿y cómo averiguo la constante? La constante la averiguo sabiendo que el plano me contiene al punto 1, 0, menos 5. Sustituyendo x por 1 y por 0 y z por menos 5, obtengo la siguiente ecuación. Es menos 2 por 1 menos 2, más 0 más 2 por menos 5 es menos 10, más d igual a 0, y de aquí despejo d. Aquí queda menos 12, que pasa sumando a la derecha, d es 12. Así que el plano pedido en el apartado A es menos 2x más y más 2z más 12 igual a 0. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice calcular el seno del ángulo que forma una recta y el plano este. Bueno, esto lo que tenemos que saber es la fórmula que me determina el ángulo que forma una recta con un plano. Para averiguar el ángulo que forma una recta con un plano es siempre el arcoseno. Aquí tengo la fórmula, es el arcoseno del valor absoluto del producto escalar del vector director de la recta con el vector normal del plano partido por el producto de los módulos de ambos vectores, ¿no? Así que voy a ver quién es uno y quién es otro, quién es VR y quién es NP. Bueno, NP es el menos 2, 1, 2, es el vector normal del plano, y el vector director de la recta lo puedo obtener bien pasando esto a paramétricas o bien directamente de los vectores normales de estos dos planos. Es decir, el vector director de la recta R es el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos que determinan dicha recta. Es el producto vectorial del 2 menos 3, 1 y por el menos 3, 2, 2. Aquí los tengo. Y este producto vectorial pues lo hago por los adjuntos de IJK. ¿Cuál es el adjunto de I? El adjunto de I es menos 6, menos 2, menos 8. El adjunto de J es 4 más 3, 7, cambiado de signo, menos 7, es decir, sería menos 8, menos 7, y el de K sería 2 por 2, 4, 4, menos 9, menos 5, es decir, es menos 8, menos 7, menos 5. Ese es el producto vectorial. A ver, si hacéis el desarrollo por la regla de Sarrus, con la I, trabajando la I, la J y la K, arrastrándolas, os quedaría menos 8i, menos 7j, menos 5k, pero sabéis que ese vector está expresado en combinación lineal de IJK, pero lo podéis expresar como las coordenadas en forma de terna, ¿no? Los escalares de esa combinación lineal, que son el menos 8, el menos 7 y el menos 5. Bueno, pues una vez que ya tenemos VR y tenemos que el vector normal del plano es el menos 2, 1, 2, hacemos el producto escalar y hacemos ahí calculamos sus módulos. Entonces el módulo del vector director de R es la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Esto es, y la del vector normal de pi es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1, que es 9, que es 3. Vamos aquí, hacemos el producto escalar es menos 8 por menos 2, 16, 16 menos 7, 9, 9 menos 10, menos 1 en valor absoluto es 1. Me queda arcoseno de 1 partido por 3, y raíz de 138, esa raíz de 138 es lo que me falta aquí por escribir, que es el módulo del vector director de R. Bueno, haciendo estas operaciones queda el arcoseno de 1 partido por 35,24, que me da en grados
1,6 grados. Ese sería el ángulo que forma. Un ángulo muy pequeño que forma la recta casi está contenida en el plano. No llega a estarlo, pero forma un ángulo agudo muy pequeño. Y pasamos al último ejercicio, el ejercicio número 8, que también es de geometría. Me dan una recta R y una recta S que pasa por los puntos P y Q y que se cortan en un punto. Calcular el valor de A y el punto de corte. Bueno, la situación es la siguiente. Tengo dos rectas, R y S, y es ese que pasa por P y por Q y se cortan en un punto. Entonces voy a escribir las ecuaciones paramétricas. La ecuación paramétrica de R, aquí la tengo, voy a utilizar el parámetro nu, el punto es el -3, -4, 3, que es lo que resta a X y Z, y el vector director es el 2, 2, 3, que son los denominadores, y utilizo, repito, el parámetro nu. Y para S sé que pasa por el punto PQ. Si pasa por el punto PQ, el vector director es el vector PQ, que sería A-1, 1 menos 2. Aquí está, A-1 por beta, 1 por beta, menos 2 por beta, son las componentes del vector director, repito, que es el vector PQ, que son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, y utilizo el parámetro beta. Y el punto es el 1, 0, 2. Cojo el 1, 0, 2, 1 más, el 0 más beta, ya no lo pongo, y el 2 delante con el menos 2 beta. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas. Bien, como se cortan en un punto, sé que hay un punto que tiene esta forma y otro que tiene esta forma, que es el mismo punto, que es donde se cortan las dos rectas. Es decir, que al igualar ambas ecuaciones, es decir, al igualar las X, las Y y las Z para ese punto que estoy buscando, o voy a obtener un sistema de ecuaciones que es este. Es decir, yo lo que he hecho aquí, este paso de aquí a aquí, es igualar -3 más 2 nu igual a 1 más alfa menos 1 beta. Y luego ordenar en las incógnitas nu y beta, y todo lo que no es nu y beta lo paso al miembro de la derecha como término independiente. Por ejemplo, aquí sería 2u menos beta, porque la beta pasa para la izquierda, y el -4 pasa sumando para la derecha, pasaría igual a 4. Aquí lo tengo. Y luego, al igualar estas dos, también lo hago. Es decir, igualarlas y hacer la operación, ordenar el sistema, y os queda un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, cuyas incógnitas son nu y beta. Bueno, pues vamos a resolver este sistema. Para resolver este sistema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger las dos últimas ecuaciones, por ejemplo. Es un sistema compatible determinado. Bueno, ¿por qué digo que es compatible determinado? Porque como me dice que estas dos rectas se cortan en un punto, la condición es que se corten en un punto. Hay un punto que es solución, y este punto viene determinado por un valor de nu, y para ese por un valor de beta. Entonces hay un valor de nu y un valor de beta. Es la solución única a mi problema. Por eso es un sistema compatible determinado. Si no, lo podéis también estudiar haciendo los rangos. Pero bueno, aquí no es necesario. Ya doy por hecho de que las rectas se cortan. Entonces es un sistema compatible determinado. Para lo que os decía, para resolverlo voy a coger las dos últimas ecuaciones. Voy a multiplicar la primera por 2, y entonces me va a quedar menos 2 beta. Con el 2 beta se van a anular. Ahora las sumo precisamente para que se anulen las betas, y me queda 7 nu, 4u más 3 nu, 7 nu. 7 nu igual a 8 menos 1, 7. 7 nu igual a 7, de donde nu es igual a 1. Ya tengo nu igual a 1. Y beta lo despejo, por ejemplo, de 2 nu menos beta igual a 4. Beta es igual, sería 2 nu menos 4. 2 por 2 nu menos 4 es 2 por nu es 1, sería 2 menos 4, beta sería menos 2. Entonces he resuelto este sistema con estas dos. Ahora me voy a la primera ecuación que no he utilizado todavía, que es donde está, y sustituyo nu por 1 y beta por menos 2, obteniendo esta expresión. 2 por 1, 2. 1 menos A, y beta es menos 2. Bueno, pues de aquí igual a 4. De aquí obtengo que 2A, haciendo las operaciones, queda el 2 con este 2 que está aquí, con el menos 2 al multiplicar se anulan, y aquí menos A por menos 2A queda 2A, igual a este 4 que está aquí. 2A igual a 4, de donde A es igual a 2. Pues esa es la solución de mi ejercicio. El caso queda entonces ya resuelto, que A tiene que ser 2 para que estas dos rectas se corten en un punto. Y me dice que calcule el punto de corte. Bueno, el punto de corte es sustituyendo nu por 1 en R, o sustituyendo beta por menos 2 en S. Os va a dar el mismo punto de corte. El punto de corte va a dar menos 1, menos 2, 6. Fijaros, lo hago sustituyendo nu por 1. Queda menos 3 más 2, menos 1. Menos 4 más 2, menos 2. Y 3 más 3, 6. Si hacemos lo mismo en menos 2,
La i sería beta menos 2, aquí está, y la i menos 2. Z sería 2, menos 2 por menos 2 por menos 2 es 4, 4 más 2, 6. Y cuando a vale 1, perdón, si a vale 2, aquí queda beta, queda 1 más beta. Como beta es menos 2, 1 menos 2 es menos 1. Es decir, queda igual sustituyéndolo uno que en otro. Bueno, pues eso sería el ejercicio número 8 y último. Bien, aquí se acaba todos los 8 ejercicios. Espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.